Mi nombre es Victoria, y hasta una noche normal, cuando tenía 20 y tantos años, creía sinceramente que era él. Buena hija. No era perfecta, pero era confiable. Pagaba las cuentas cuando los padres se olvidaron, enviaron dinero por cable cuando surgieron emergencias y silenciosamente deudas encubiertas de las que nunca quisieron hablar. Mi vida era un ciclo de trabajo, transferencias, y una esperanza desesperada y tácita de que un día me verían como más que una red de seguridad andante. Esa noche, estaba en mi pequeña mesa de cocina, medio concentrado en los correos electrónicos y medio concentrado en una taza de té tibio cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi hermana pequeña. El avance decía, ¿adivina quién te tiene una sorpresa? Había un audio. Archivo adjunto. Añadió. Tienes que escuchar. Te juro que morirás cuando lo oigas. Esto. Supuse que era una de las historias dramáticas de mamá o tal vez papá fanfarroneando. Sobre algo ridículo. Solíamos compartir momentos familiares tontos. No sería, han sido inusuales. Al menos eso es lo que me dije. Un escalofrío todavía me recorría el cuerpo. Columna vertebral mientras miraba fijamente ese icono de audio que pulsaba en mi pantalla como si estuviera vivo. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de reproducción y por un segundo consideré dejar el teléfono e ignorarlo, pero la curiosidad y la costumbre me llevaron al límite. Le di al play. Al principio era solo ruido de fondo. Platos tintineando, parloteo apagado, el zumbido lejano de un restaurante. Entonces la risa de mi madre me interrumpió, más aguda de lo que jamás la había oído. La voz de mi padre siguió. Casual, relajada, como si estuviera hablando del clima. Ella realmente cree que nos amamos. A ella, dijo, con diversión reflejada en cada palabra. Lo que amamos es su dinero. Risas, risas reales y desenfrenadas. Ni una risita nerviosa, ni un desliz de la lengua. Era el sonido de gente disfrutando del final de un chiste que habían contado cientos de veces. Me quedé paralizado. La habitación se volvió borrosa a mi alrededor, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como si estaba intentando escapar de mi pecho. No dijeron mi nombre, pero no tenían. Yo era quien les enviaba dinero cada mes. Yo era quien cubría los pagos atrasados. Honorarios, facturas médicas, saldos de tarjetas de crédito. Me llamaron. Cada vez que surgía una crisis, mi mente repasaba cada llamada nocturna, cada estamos muy orgullosos de ti, cariño. De repente, con un significado nuevo y enfermizo. El audio terminó con otra ronda de risas y el chirrido de sillas. Me quedé mirando mi teléfono. Mi reflejo se deformó. En la pantalla negra, parecía como si alguien hubiera tomado la palabra familia. Lo retorcí hasta convertirlo en algo irreconocible y lo metí en mi pecho. Sin pensarlo demasiado, abrí mi aplicación bancaria. Años de transferencias automáticas, cuentas compartidas y tarjetas vinculadas me devolvieron la mirada como una imagen digital. La telaraña que dejé girar a mi alrededor. Mis manos estaban sorprendentemente firmes cuando comencé a cortar los hilos, cancelando transferencias, cierre de cuentas conjuntas, corte de todo sustento financiero. Se habían acostumbrado demasiado a tirar. Entonces volví al hilo de mensajes de mi hermana. El audio sigue ahí. Como un arma cargada. Y escribí 3 simples palabras. Yo también. Presioné enviar. No lo expliqué. No pregunté por qué lo envió ni si se reía. No le pedí contexto ni excusas. En ese momento, una cosa se volvió dolorosamente clara. Si su amor siempre había sido condicional, finalmente terminé de pagar el precio. Antes de que yo te cuento cómo esa grabación hizo estallar a mi familia, les costó a mis padres más de lo que jamás imaginaron y me obligó a elige entre la sangre y el respeto propio. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Dónde están? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? Y si escucharas a tus padres decir esas palabras sobre ti, ¿qué? ¿Qué harías ahora? A la mañana siguiente de enviar ese mensaje, el mundo se veía exactamente igual.
El mismo horizonte urbano. El mismo edificio de oficinas gris y apagado que había fuera de mi ventana. Sin embargo, todo dentro de mí era reorganizado. Mi teléfono vibró repetidamente en la mesita de noche. Al principio, lo ignoré, me convencí de que solo era spam o correos del trabajo. Pero cuando el zumbido se volvió frenético, finalmente lo contesté. Docenas de llamadas perdidas de casa. Mensajes apilados uno sobre otro en el chat grupal familiar que generalmente permanecía inactivo y polvoriento. Victoria, el banco dice que la transferencia no se realizó. ¿Lo hiciste? ¿Cambiar algo? Entonces tu madre está muy preocupada. Contesta el teléfono. Entonces la siguiente ola. Nos rebotó el pago de la hipoteca. ¿Qué estás haciendo? Y entonces, como si fuera un plan, la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esto es, como nos pagas. Nos estamos ahogando y tú solo estás mirando. Me quedé mirando el pantalla, mi pulgar sobre el botón de llamada, mi pecho apretado. Esa voz familiar en mi cabeza susurró, están tus padres. Ellos te criaron. Quizás solo fue una mala broma. Quizás tú no lo entendiste mal. Pero entonces otra voz, más fuerte ahora, respondió, no lo entendiste mal. Cualquier cosa. Los escuchaste. No puedes dejar de escucharlos. Elegí el silencio. Puse con el teléfono boca abajo, seguí con mi día. En el trabajo, cumplí con mi rutina, reuniones, correos electrónicos, una sonrisa educada aquí. Y ahí estaba. Pero cada notificación que aparecía en mi teléfono parecía una prueba. No contesté. No respondí. Cada llamada sin respuesta era un centímetro más de distancia entre nosotros. Y por una vez, esa distancia se sintió como protección en lugar de abandono. Esa noche, me senté en el sofá con mi novio, Isen. Mi portátil se abrió y apareció una nueva carpeta que había creado, por si acaso. Dentro, coloqué el archivo de audio que mi hermana había enviado, una copia exportada y etiquetada con un nombre que me revolvió el estómago. ¿Verdad familiar, Guio? También tomé capturas de pantalla de los más textos manipuladores. Nos estás dejando morir de hambre. La gente pensará que eres una hija terrible y salvará a esos dos. Isen me observaba en silencio mientras organizaba todo, con su mano cálida sobre mi rodilla. ¿De verdad les oíste decir eso?, preguntó en voz baja. Le reproduje el audio, con las manos apretadas. Escuchando no solo sus palabras, sino la naturalidad con la que las decían. Cuando terminó, Isen se quedó muy quieto. Suenan orgullosos de sí mismos, dijo finalmente. Ni culpables, ni avergonzados, solo divertidos. Solía pensar que era su red de seguridad, murmuré. Resulta que solo era su inversión favorita. Le hablé de los mensajes, del rebote del pago de la hipoteca, de lo rápido que la preocupación se había convertido en acusación. Escuchó, realmente escuchó. Algo todavía me estaba acostumbrando después de años de que mis sentimientos fueran ignorados con eres demasiado sensible o deja de hacerlo. Exagerando. Ya sabes, dijo Isen lentamente. Tienes dos opciones. Puedes fingir que nunca escuchaste esa grabación, devolver el dinero y volver a la forma en que las cosas fueron así, o puedes dejar que este sea el momento en que dejes de pagar por su aprobación. En mi cabeza, lo vi exactamente como él describió 2 líneas de tiempo. En una, yo lo llamé, me disculpé por reaccionar exageradamente, escuché sus excusas poco entusiastas sobre bromas y estrés. Volví a activar las transferencias y todos fingimos no había pasado nada. Pero lo sabría. Viviría cada día con el conocimiento de que su cariño se alquilaba por mes. En la otra línea de tiempo, no hice nada. Yo mantuve mi postura. Les dejé sentir las consecuencias de construir su vida en torno a mis ingresos. Me arriesgué a que me etiquetaran la hija egoísta e ingrata. Pero por primera vez, me elegiría a mí misma. ¿Y si me arrepiento?, pregunté.
De cualquier manera, probablemente lo harás, al menos por un tiempo. Ethan se encogió de hombros. Eso es lo que sucede cuando te han entrenado para sentirte culpable por existir. La pregunta es, ¿con qué arrepentimiento puedes vivir? En los siguientes días, mis padres cambiaron de estrategia como manipuladores experimentados. Los mensajes cambiaron de tono. Estamos preocupados. Sobre ti. ¿Estás bien mentalmente? Le dijimos a la tía Lisa, has estado actuando que extraño. Todos estamos rezando por ti. Empezaron a llamar a la familia extendida, enmarcando mi silencio como una ruptura en lugar de un límite. Escuché a través de un amigo en común que estaban diciendo había elegido a mi novio antes que a la familia que me crió. Ni una sola vez lo hicieron. Mencionaron la grabación. Ni una sola vez mencionaron los años de transferencias que envié sin cuestionarlas. Según los chismes circuló, mi ira se agudizó lentamente. Resolución. Tenía pruebas. Tenía la verdad. Y si quisieran arrastrar mi nombre por el lodo, ya no me quedaría de brazos cruzados y dejaría que me pisotearan. ¿Alguna vez te diste cuenta de que las personas que más amas están dispuestas a reescribir la historia para convertirte en el villano siempre y cuando eso los mantenga cómodo? Y si tuvieras pruebas de que mienten, ¿te quedarías callado para evitarlo? La paz. ¿O dejarías que la verdad hablara por ti? Pensé que la distancia evitaría que las cosas se intensificaran. Más allá. Si no me involucrara, si no alimentara el drama, tal vez se quemaría. Subestimé lo desesperada que puede llegar a estar la gente cuando pierde el control, especialmente el financiero. Era un martes normal en la oficina, el tipo de día en el que las luces fluorescentes se sentían especialmente duras y el café sabía un poco a quemado. Estaba en medio de una reunión de presupuesto cuando mi asistente llamó a la sala de conferencias. Puerta. Su sonrisa era tensa, incómoda. Victoria, susurró. Hay dos aquí, la gente pregunta por ti. Dicen que son tus padres. Me dio un vuelco el estómago. Nunca había dado mis padres me dieron la dirección exacta de mi lugar de trabajo. Solo descripciones vagas y... Trabajan en finanzas en el centro. Que estuvieran aquí significaba que alguien los había ayudado. La mayoría. Probablemente mi hermana. Ansiosa por quedar bien con ellos. Me disculpé y caminé hacia el vestíbulo, cada paso más pesado que el anterior. Allí estaban, mi padre, Henry, caminando de un lado a otro cerca del mostrador de recepción, con el rostro enrojecido y la energía concentrada como un primavera. Mi madre, Natalie, sentada rígidamente en una silla, agarrando su bolso. En ambas manos como si pudiera anclarla al suelo. De alguna manera parecían más pequeñas, fuera de lugar entre el cristal. Paredes y pisos pulidos. Victoria, dijo Henry en voz alta tan pronto como me vio, atrayendo la atención de los compañeros de trabajo cercanos. Tenemos que hablar. No, hola, no, ¿cómo estás? Solo exige, ordena. Los conduje a un lugar vacío. Sala de reuniones con paredes de cristal, dolorosamente consciente de las miradas curiosas desde el pasillo. Una vez que la puerta se cerró, comenzó la actuación. ¿Por qué nos has estado ignorando?, espetó Natalie. ¿Tú tienes idea de qué tipo de daño está teniendo esto en la familia? Nuestra hipoteca. Rebotó. Nuestras tarjetas de crédito están al límite. ¿Entiendes lo que has hecho? Henry. La voz se elevaba con cada frase. Sacrificamos todo para criarte. Y así es como nos pagas. Aislándonos como si fuéramos extraños. El calor me subió a la cara, pero mi voz mantuvieron la calma. Escuché lo que dijiste de mí. Se congelaron solo por un segundo. Los ojos parpadearon. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre demasiado rápido. Yo saqué mi teléfono y abrí el archivo de audio. La conversación en la cena, dije. Dijo. Aquel en el que bromeaste diciendo que amabas mi dinero, no a mí.
El color desapareció del rostro de Natalie. La mandíbula de Henry se apretó con tanta fuerza que pensé que se rompería un diente. Eso fue sacado de contexto. Espetó. Estábamos bromeando. Ya sabes cómo hablamos. Tu hermana debe enviar eso sin pensar. Parecías pensar con bastante claridad cuando te reíste. Respondí. Mis manos. Temblaba, pero me negué a ceder. No estabas de luto. No te arrepentías. Te reías de cómo. Es fácil usarme. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo vibrar el vaso. Somos tus padres, dijo. Siseó. Los padres tienen derecho a esperar el apoyo de sus hijos. No tendrías lo que tienes si. No sería por nosotros. No tendrías lo que tienes si no fuera por mí. Disparé. De vuelta. Construiste una vida basándote en mis ingresos y luego te burlaste de mí por confiar en ti. La sala rebosaba de tensión. Afuera, podía ver siluetas que se quedaban demasiado cerca del cristal, fingiendo no mirar. Tomé un respiro, y luego hice lo único que sabía que cambiaría el equilibrio de poder. Golpeé tocar. Sus voces llenaron la habitación, claras e innegables. Ella realmente cree que la amamos. Lo que amamos es su dinero. Risas. El sonido. Rebotó en las paredes, en el cristal, en el arte corporativo cuidadosamente neutral. Natalie parecía a punto de desmayarse. Apaga eso, siseó, mirando las formas borrosas afuera. Alguien podría oír. Exactamente, dije en voz baja. Pausando la grabación. Si sigues acosándome en el trabajo, si sigues llamando y enviando mensajes de texto a mis compañeros de trabajo o difundiendo rumores sobre mí a la familia, ¿nos estás amenazando?, preguntó Henry. Estoy poniendo un límite, dije. Respondió. No más emboscadas en mi trabajo. No más culpabilización. No más llamadas. Egoísta con cualquiera que escuche. Si no parás, me protegeré. Con la verdad y con un abogado si es necesario. Durante un largo rato, ninguno de nosotros habló. Yo podía ver la indignación mezclada con el miedo en sus ojos. Siempre habían contado con tres cosas: mi culpa, mi silencio y mi deseo de proteger su imagen. Ese día, los destrocé a los tres. Solo queríamos que recordaras que eres parte de esta familia, dijo finalmente mi madre. Murmuró, con lágrimas en los ojos. La familia no amenaza a la familia. La familia no monetiza la bondad de su hija, dije, poniéndome de pie. Perdiste el derecho a usar esa palabra como escudo cuando me conviertas en tu fuente de ingreso favorita. Abrí la puerta para indicar que la conversación se fueron en una tormenta de tensos susurros y hombros tensos, pero izquierda. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ellos, mi corazón latía tan fuerte que no podía sentir la punta de mis dedos. Estaba temblando, no de miedo, sino de la pura adrenalina de finalmente elegirme frente a ellos, en un lugar que no podían controlar. Si estuvieras en esa habitación con yo, le habrías dado el play a esa grabación delante de tus padres. O te habrías tragado tu ira para mantener la paz y proteger su reputación. Tras el enfrentamiento en la oficina, tenía dos cosas claras. 1. Mis padres finalmente se dieron cuenta de que no iba a volver atrás en el flujo del dinero. Y 2. No iban a aceptarlo sin luchar. Las últimas semanas se sintieron como las secuelas de una tormenta que aún no había pasado del todo. Los cielos estaban más despejados, pero el aire todavía estaba lleno de tensión. Para mantenerme centrado, comencé a escribir de nuevo. No el diario soñador y esperanzador que solía escribir cuando era adolescente, pero con hechos crudos. Entradas como un diario de mi propia vida. Día 1 después de la confrontación en la oficina, uno comenzó la entrada. Aparecieron sin avisar, intentaron hacerme sentir culpable y luego me llamaron amenaza cuando me negué a ceder. Reproduje el audio. Sus caras parecían exactamente como lo sentí la primera vez que lo escuché. Impactado, expuesto, feo.
Escribirlo todo lo hizo sentir real, pero también me dio claridad. Si tergiversaban la historia después, y yo sabía que tendría mi propio registro de lo sucedido. Entre el trabajo y el diario entradas, hice algo que no me había permitido hacer en años. Empecé a vivir para mí. Me apunté a un taller de pintura de fin de semana, algo que me encantaría. Siempre quise intentarlo, pero me dije a mí mismo que era demasiado indulgente cuando siempre había facturas más importantes que pagar. Compré un juego barato de pinceles y un lienzo y pasé una tarde de sábado intentando mezclar colores en lugar de estrés. Fue un desastre, pero era mío. Me reencontré con una vecina, Sofía, que vivía al final del pasillo con su pareja, Oliver. Nos saludamos amablemente en el pasado. Pero esta vez, cuando me invitó a tomar el té, dije que sí. La taza se convirtió en una conversación de 3 horas sobre la mala dinámica familiar, las expectativas de la infancia y cómo aprender a poner límites. Tienes derecho a proteger tu paz, dijo cuando le confesé que yo todavía me sentía culpable por haber dejado de lado a mis padres. El amor no significa acceso incondicional. Sus palabras se alojaron en mi pecho como pequeñas verdades brillantes. Mientras tanto, mis padres intensificaron sus esfuerzos. Una vez más, descubrí que le habían enviado un mensaje a uno de mis compañeros de trabajo en las redes sociales. Dijeron que estaban preocupados por mí y me preguntaron si estaba actuando extraño en el trabajo. Le dijeron a un viejo amigo de la familia que estaba bajo la influencia de mi novio, que me estaba poniendo en contra de mi propia sangre. Les dijeron a mis familiares que me había vuelto frío y distante ahora que me iba bien económicamente. Ni una sola vez mencionaron sus propias palabras en esa grabación. Están reescribiendo el guión, dijo Isen cuando se lo conté. No pueden aceptar ser los villanos, así que intentan reinventarse como víctimas. Y yo soy la villana en su versión, respondí. La hija ingrata que abandonó a sus pobres y sufrientes padres. Tú no eres el villano, dijo. Tú eres el único que se negó a seguir financiando su negación. Aún así, la presión social se sentía sofocante. Una tía me envió un mensaje: tus padres están desconsolados. Sea lo que sea esta pelea sobre eso, necesitas arreglarlo. El dinero va y viene. La familia es para siempre. Me quedé mirando ese mensaje por mucho tiempo tratando de decidir si enviarle el audio. Al final, no lo hice. Todavía no. En cambio, escribí otra entrada en el diario. Dicen la familia es para siempre. Escribí con la tinta presionando profundamente en la página. Pero a veces lo que dura para siempre no es el amor, es el daño. Y no estoy obligado seguir participando en mi propio daño solo porque compartimos ADN. A medida que las semanas se convertían en un nuevo tipo de normal, me di cuenta de algo extraño. La vida sin sus constantes exigencias se sentía más ligero. Mi sueldo permaneció en mi cuenta por más tiempo. Pude planificar un futuro que no se construyera en torno a la crisis. Gestión. Podía elegir cómo ocupar mi tiempo sin esperar la siguiente llamada de emergencia. Era incómodo. Sí, lleno de dolor, culpa y dudas, pero también fue él lo más honesto que he sido conmigo mismo. ¿Alguna vez has empezado a construir una vida más allá de las expectativas de tu familia y te sentiste aterrorizada y libre al mismo tiempo? ¿Qué pequeña cosa hiciste? Como un pasatiempo o una nueva amistad, que te hizo sentir que te pertenecías de nuevo. Los rumores finalmente dejó de ser ruido de fondo y empezó a entrar en mi vida con rostros familiares. Una tarde, una amiga de la familia me llamó de repente. No quiero entrometerme, empezó, lo cual es exactamente lo que dice la gente cuando está a punto de entrometerse. Pero tus padres están pasando un momento muy difícil. Dicen que los abandonaste, que ni siquiera responderás a sus llamadas. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. También le dijeron a algunas personas que te has vuelto egoísta, que estás eligiendo tu propia comodidad por encima de la supervivencia de tu familia. Algo dentro de mí se quebró. Había escuchado en silencio mientras me quitaron el dinero. Ahora también querían quitarme la reputación.
Esa noche, después de caminar de un lado a otro por mi apartamento hasta que el suelo parecía tener ranuras, abrí mi computadora portátil y comencé escribiendo. Queridos mamá y papá, escribí. Luego borré a mamá y papá y los reemplacé con mis queridos Henry y Natalie. Se sentía más frío, pero también brutalmente honestamente. El primer borrador de la carta era pura furia sin filtros. Les dije exactamente lo que pensé de sus bromas, su manipulación, su campaña de desprestigio. Escribí frases que sabía que me hiciste un corte profundo. No solo heriste mis sentimientos. Destrozaste mi realidad. Yo construí mi vida en torno a ayudarte. Y tú construiste la tuya en torno a explotarme. Yo me desahogué durante 3 páginas, luego me senté y me di cuenta de que esta versión era para mí. No para ellos. Era la carta que mi corazón herido necesitaba escribir, pero no necesariamente el que me ayudaría a reconstruir mi vida. Guardé ese documento con el nombre Unsent Truth y lo abrí. Una nueva. Esta vez fui deliberada, controlada, quirúrgica. Durante años escribí, creía que ayudarte económicamente era mi deber como tu hija. Pagué tus cuentas, cubrí tus deudas y sacrifiqué mis propias oportunidades porque pensé que demostraba mi amor. Nunca pedí nada a cambio excepto tu honestidad y afecto. Describí la primera vez que escuché y grabando como sentí que alguien me había destrozado los pies. Escucharte decir que amaba mi dinero, no me rompió algo dentro de mí que ninguna transferencia puede arreglar, escribí. No solo me dolió, sino que lo aclaró todo. Me hizo darme cuenta de que lo que teníamos no era una relación. Era una transacción. Luego abordé los rumores. Sé que le has estado contando a la gente que te abandoné. Escribí, la verdad es que me abandonaste primero cuando redujiste mi valor en mi cuenta bancaria. Yo aún no he compartido esa grabación con nadie, aunque fácilmente refutaría tu historia porque todavía no quiero humillarte. Pero si sigues mintiendo sobre mí, te protegeré. Con la verdad, me enfrenté a él. No era una amenaza, era un límite. O tal vez fueron ambas cosas. De cualquier manera, fue lo más honesto que había sido con ellos. Terminé la carta con condiciones claras. Si deseas cualquier tipo de relación conmigo en el futuro, debe existir. Sin dinero, no más transferencias, no más emergencias, no más chismes. No tienes que disculparte perfectamente, pero sí tienes que dejar de fingir que eres la víctima. Si no puedes hacerlo, ¿qué? Entonces esta distancia permanecerá. Cuando terminé, imprimí la carta, lo firmé con una mano que temblaba lo suficiente como para recordarme que era humano y lo sellé en un sobre. Al final, en segundo lugar, dudé. ¿Esto empeoraría las cosas? ¿Lo negarían todo? ¿Y volver a escalar? Quizás. Pero callar tampoco funcionaba, así que lo envié por correo. Unos días después, mientras limpiaba mi cocina, mi teléfono vibró. Con un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Decía. No se trata de ira. Estamos sufriendo, y tienes que entenderlo. Miré la pantalla, una mezcla familiar de pavor y curiosidad arremolinándose en mi pecho. ¿Estaban listos para escuchar por primera vez, o era solo el preludio a otra manipulación? Si tuvieras que escribirle una carta a la persona que te traicionó y supieras. ¿Podrían tergiversar tus palabras? ¿Cuál es la frase que te asegurarías de que no malinterpretaran? Estuvimos de acuerdo. Nos encontraríamos en un pequeño café no muy lejos de mi apartamento, un lugar neutral con un ambiente cálido. La iluminación y el olor a café impregnaban el aire. Mientras caminaba hacia allí, mi mente jugaron todas las versiones posibles de la conversación que se avecinaba. En una versión, estaban arrepentidos. En otro, estaban furiosos. En la mayoría de ellos, me fui sintiéndome peor que cuando llegaron. Ya estaban sentados cuando entré, uno frente al otro en lugar de la puerta, como si necesitaran ensayar sus líneas una última vez. Natalie llevaba la clase de sonrisa extraña que nunca llegó a sus ojos.
La expresión de Henry era severa, pero debajo de ella, vi algo nuevo. No autoridad, no control, sino desesperación. Pareces cansada, dijo mi madre a modo de saludo. Todo este drama debe ser agotador para ti. Me senté, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Querías hablar, dije. Así que habla. Mi padre se aclaró la garganta, cruzando las manos sobre la mesa como si estuviera en una reunión de negocios. Leímos tu carta, comenzó. Claramente te sentiste herido por lo que escuchaste. La forma en que enfatizó se sintió me tensó la mandíbula. No era una sensación, dije con calma. Era una grabación. No deberíamos haber dicho esas cosas. Mi madre interrumpió. Era un mal chiste. Estábamos estresados. Siempre hemos escaseado de dinero. A veces nos desahogamos. Ya sabes cómo somos. Creí que sí, respondí. Entonces te oí reírte de... ¿Cuánto amas mi dinero? Henry se removió incómodo. Los padres esperan el apoyo de sus niños, dijo. Eso no es un delito. Actúan como si les hubiéramos robado. No esperaba solo apoyo. Lo corregí. Construiste tu vida en torno a eso. Tú incluiste mis ingresos en tu plan de supervivencia y luego te burlaste de mí por ser tan ingenuo como para ayudarte. Por un momento, la máscara resbaló. La mirada de mi padre se endureció. ¿Tienes idea de lo difícil que han sido las cosas? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos cortaste el servicio? Preguntó. Estamos atrasados en todo. El banco está llamando. La gente hace preguntas. Nos da vergüenza. Seguro que es difícil, dije en voz baja. Pero eso es lo que pasa cuando vives por encima de tus posibilidades y dependes de alguien. El sueldo de otra persona para mantenerlo todo unido. La verdad flotaba en el aire como un tercer participante en la mesa. Mi madre se inclinó hacia adelante. Su voz se suavizó en ese momento. Una forma calculada que reconocí demasiado bien. No somos tus enemigos, dijo. Nosotros solo quiero que nos devuelvan a nuestra hija. Estás dejando que esa grabación borre años de familia. Pensé en todas las veces que los rescataron. Las noches que lloré por mi propia cuenta vacía mientras ellos me aseguraban que estaba haciendo lo correcto. Cosa. Pensé en el audio. Ella realmente cree que la amamos. Lo que amamos es su dinero. No estoy borrando años de familia, dije. Estoy reconociendo lo que esos años sí que lo fueron. Fue entonces cuando Henry jugó lo que claramente creía que era su carta del triunfo. Hemos estado hablando con soy un abogado, dijo con voz tranquila y despreocupada. Sobre nuestra finca, la casa, el pequeño. Lo hemos hecho. Queríamos que supieras que si sigues alejándonos así, no habrá muchas razones para seguir contigo. En esos planes. Me observaba, esperando la reacción que siempre obtenía. Miedo, pánico, desesperación por volver a caerles bien. En cambio, algo dentro de mí se volvió muy quieto. ¿Me amenazas con desheredarte?, pregunté. Simplemente estamos diciendo que las acciones tienen consecuencias, respondió. La familia cuida a la familia. Si no estás dispuesto a estar ahí para nosotros ahora, ¿por qué deberías beneficiarte de algo más adelante? Casi me río. Lo haces. ¿Te das cuenta de lo irónico que es esto, verdad? Dije que pasaste años tratándome como un cajero automático, y ahora estás usando el dinero futuro teórico como correa. Imaginé brevemente el final alternativo que me ofrecían. Cedí. Me disculpé. Volví a activar las transferencias. Mantuve la grabación enterrada, fingí que nunca había existido. Un día, dentro de unos años, heredaría una casa que me había costado mi salud mental, mi paz y mi autoestima. En esa versión de la historia, ganaría el activo, pero perdería. Quédate con la casa, dije con calma. Quédate con lo que esté en tu testamento. Yo no.
Quiero construir mi vida en torno a esperar a que mueras para finalmente poder sentirme compensado. Natalie me miró atónita. No lo dices en serio, susurró. A mi hijo le importa la herencia. A mí me importa que no me usen, dije. Y estoy. Habían pagado por un amor que nunca fue real. Ahí estaba. Ese cambio detrás de sus ojos. Sin entender, sin remordimiento, solo miedo. Miedo de no responder ya a sus familiares botones. Que la influencia con la que siempre habían contado ya no funcionaba. Así que, eso es todo, dijo Henry con amargura. ¿Vas a marcharte sin más? Nos vas a dejar recoger los pedazos. Ya son adultos, dije. Respondió. Tomaste decisiones. Hablaste de mí como si fuera una línea de crédito, no un persona. No soy responsable de arreglar eso. Nos sentamos allí en un pesado silencio, el ruido del café nos envolvía como estática. Finalmente, me puse de pie. Si tú alguna vez decides hablar sin manipulación, sin dinero, sin amenazas, dije, ya sabes cómo llegar. Hasta entonces, he terminado. Salí sin mirar atrás. Afuera, el aire. Sentí más frío del que debería. Pero por primera vez, mi columna se sintió recta, no te doblegues bajo un peso invisible. Si tus padres intentaron imponerte una herencia para que obedecieras, ¿aceptarías el trato y te tragarías la ira? ¿O te marcharías y te arriesgarías a que te etiquetaran de desagradecido? Tiempo no lo curó todo mágicamente después de esa reunión en el café, pero hizo algo más honesto. Reveló lo que la gente realmente valorado. En los meses siguientes, no supe nada directamente de Henry ni de Natalie, pero sí de ellos. Mucho. Un primo mencionó en una fiesta a la que me salté que mis padres estaban en problemas con el banco, que habían intentado refinanciar su casa y se lo negaron. Otro familiar susurró que había vendido su segundo auto y que estaban, reducción de personal, aunque lo presentaron como un nuevo comienzo. Un amigo de la familia, uno de los algunos que no aceptaron de inmediato su narrativa de víctima, me llevaron aparte una tarde. Son muy defensivos. Siempre que alguien pregunta por qué las cosas están tan apretadas, dijo. Y cuando se menciona tu nombre, es como chocar contra una pared. La gente empieza a preguntarse cuál es la verdadera historia. Cuanto más intentan controlar la narrativa, más grietas aparecían. Podrían pintarme de egoísta todo lo que quisieran, pero no pudieron explicar los años de vida cómoda que se habían evaporado misteriosamente una vez que dejé de pagar sus cuentas. Mientras tanto, mi vida no se desmoronó. Mejoró silenciosa y obstinadamente. No estaba nadando en el lujo, pero por primera vez, mi sueldo me pertenecía. Empecé a invertir dinero en ahorros en lugar de rescatar emergencias cada 2 semanas. Tomé otra clase de pintura. Empecé escribiendo más historias, ensayos, fragmentos de la vida que quería en lugar de la que me habían asignado. Una noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Ethan estaba allí, por supuesto, junto con Sofía y Oliver, además de un par de amigos de mi clase de arte. La comida no era perfecto. Quemé el pan de ajo y tuve que raspar las partes peores, pero a nadie le importó. Nos reímos hasta dolernos, contamos historias que no tenían nada que ver. Tener que ver con traumas de la infancia o deudas impagas. En un momento, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa desordenada, miré platos desiguales, el vino barato y las caras de la gente que me rodeaba y me di cuenta con un silencioso shock, esto se siente como una familia. No del tipo que exige, manipula y lleva la cuenta. El tipo que aparece, escucha y se queda. Porque quieren, no porque tienen que hacerlo. A la familia elegida, Sofía le dijo, levantó su copa cuando compartí ese pensamiento en voz alta. Para las personas que no condicionan el amor. Nosotros chocaron las copas y, por primera vez en mucho tiempo, la palabra, familia, no me supo amarga en la boca. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y el apartamento se llenó del suave caos de vasos vacíos y restos de comida.
Comida, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Perdimos la casa. Lee. Espero que estés contento. No había firma, pero sabía quién era. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Los viejos hábitos me impulsaron a disculparme, a preguntar. Si tuvieran un lugar donde quedarse, ofrecer dinero, aunque fuera por última vez. Pero otra parte de mí, la que poco a poco se había ido fortaleciendo, vio el mensaje tal como era. No era un llanto de ayuda, pero otro intento de hacerme sentir culpable. Escribí una docena de respuestas y las borré todas. Al final, no respondí. Apagué mi teléfono. Me agaché, salí a mi pequeño balcón y dejé que el aire fresco de la noche me bañara. Sobre mí, las luces de la ciudad se extendían frente a mí, indiferentes y hermosas. En algún lugar, mis padres estaban empacando cajas, culpándome, culpando a la vida, culpar a nadie más que a sí mismos. Tal vez un día se sentarían juntos en un lugar más pequeño, se mirarían y se dieron cuenta de que el chiste finalmente había dado en el blanco. La hija cuya el dinero que amaban más que a ella se había marchado, y ella se llevó su dinero y su amor con ella. Su mensaje fue contraproducente. La grabación que se suponía que debía humillarme para recordarme mi lugar, en cambio, expuso el de ellos. Les costó comodidad, reputación y control. A mí me costó la ilusión de lo que se suponía que mi familia sería, pero me dio algo mucho más valioso, la libertad. Para definirlo por mí mismo. Mientras estaba allí, bajo el cielo nocturno, susurré una verdad tranquila que ojalá alguien me hubiera dicho hace años. Tienes derecho a elegir. Tú mismo, incluso si tu familia nunca entiende por qué. Si lo lograste, hasta ahora, quiero preguntarte una última cosa. Cuando escuchas la palabra familia, ¿quién? ¿Qué te imaginas primero? ¿A las personas con las que compartes tu sangre o a las personas que te hacen? ¿Te sentirías seguro, respetado y amado sin condiciones? Cuéntame en los comentarios cuál te gustaría. Elige si tienes que hacerlo. Y si alguna vez has tenido que alejarte de familiares tóxicos para salvarte, debes saber esto. No eres el villano. Eres solo el personaje principal que finalmente cuenta su historia. Atrás.